Ejecutan nuevos operativos relacionados al caso Ispol en Pichincha y Guayas. Hay 12 detenidos, entre ellos 2 coroneles policiales en servicio pasivo. Diálogo entre el gobierno y la asamblea se ejecutará en 2 frentes, uno técnico y otro político. El viernes se analizará el proyecto de ley de inversiones. A pocas horas de que termine el plazo para que el Ejecutivo sancione la ley de comunicación, gremios de prensa insisten en el pedido de un veto total por considerarlo una ley mordaza. Casi $1 millón falsos fueron decomisados tras un operativo en la vía Cuenca-Riobamba. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo y empezamos con las noticias destacadas a esta hora para ustedes. Detienen a 12 personas tras varios allanamientos ejecutados en las provincias de Pichincha, en Guayas y en Manabí. La Fiscalía está investigando a los aprehendidos por el presunto delito de delincuencia organizada y esto es en el marco del caso Ispol. Merlin Ochoa nos informa que entre los detenidos hay 2 coroneles en servicio pasivo. En Guayaquil los allanamientos por el caso Ispol continúan, pero los más recientes se realizaron en el Banco Central del Ecuador y la Bolsa de Valores, en el centro de la ciudad. El operativo, que inició en la madrugada, fue liderado por el fiscal Víctor González, conjunto con la policía. Bueno, aquí estamos recopilando ciertos indicios de una operación por 327 millones que se le hizo de manera manual y que eso existieron irregularidades y toda esa información va a ser incorporada a la investigación fiscal. En total se ejecutaron 24 allanamientos en Quito, Guayaquil, Daule, San Borondón y Manta, que permitieron la captura de 12 personas, entre ellas 2 coroneles en servicio pasivo y ex integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Ispol. Entre las evidencias hay documentos, equipos tecnológicos, dinero y 3 armas de fuego. Una de las pistolas fue decomisada en la casa de un exoficial. Bueno, ahí en este momento, conjuntamente con Fiscalía, se levantó equipos informáticos, documentación del sistema bursátil y financiero, y equipos informáticos que van a ser procesados y periciados. Hasta el cierre de este reportaje, las audiencias de formulación de cargos no se realizaban. Por este caso, la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada. El fiscal indaga las operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda en el periodo 2014-2020 relacionadas con el Ispol. Esta investigación tiene más ya casi un año, en la cual pues hemos identificado una estructura que se conformó de manera concertada, de forma reiterada y permanente, con la finalidad de planificar y de aprovecharse los recursos del Ispol, de la cual fueron 4 operaciones que suman 693 millones. Hasta el cierre de este reportaje, los allanamientos en el centro de Guayaquil continuaban. Hace pocos minutos, la Bolsa de Valores de Guayaquil emitió un comunicado a propósito de estos allanamientos que acabamos de informar, y en este documento la entidad destaca que ellos continúan colaborando y brindando todas las facilidades de acceso a la información para que la Fiscalía lleve a cabo su trabajo y pueda esclarecer los hechos que responden a periodos anteriores. Y esta mañana se realizó la primera reunión de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. A última hora el gobierno confirmó su asistencia. La intención inicial es trabajar en una ley de inversiones de consenso. Patricio Díaz estuvo en la reunión, nos cuenta que hubo también algunos tropiezos en cuanto a la metodología. Patricio, te escuchamos ahora. Adelante tu informe. Gracias. En efecto, se realizó la primera reunión de esta comisión mixta entre Ejecutivo y Legislativo buscando consensos, como fue la propuesta del presidente de la Asamblea. Sin embargo, no llegó esta mañana el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, sino delegados de esa Secretaría de Estado. Esto generó algo de incomodidad entre los legisladores de las bancadas, los representantes que llegaron a esta cita, que fueron del Partido Social Cristiano, Pachacutic, UNES e Izquierda Democrática, además del oficialismo. Escuchemos lo que dijeron respecto de esta ausencia del ministro. A ustedes, técnicos que han sido enviados para este diálogo, les damos la bienvenida. Pero sí le digo, señor presidente,
que aquí necesitamos que estén los ministros. Porque si en este momento decimos o comenzamos a tratar una agenda y le preguntamos a los señores, ellos van a decir que tienen que consultarlo a su vez con los ministros o con el mismo presidente. Sin embargo, los delegados del ministerio ratificaron que ellos sí tenían capacidad de tomar decisiones y mantuvieron la cita. El presidente de la Asamblea se retiró y esto generó algo de desorganización porque no conocían qué metodología seguir. Sin embargo, la reunión continuó y se tomaron algunas decisiones, entre ellas que se crean 2 mesas. Una, la mesa política, en la que estarán los representantes de las bancadas y el ministro de Gobierno, y otra, la mesa técnica, en la que se tramitarán ya las leyes, se trabajará en los proyectos de ley. Y el primero tiene que ver con la ley de inversiones. En este caso, la cita fue convocada para el próximo viernes. Lo que planteamos es que en 3 meses ya esté aprobada la ley de inversiones, bajo un planteamiento claro y específico de que la primera mesa técnica reciba el proyecto borrador, pueda ser analizado por las bancadas legislativas, se presenten las observaciones, eso regrese al Ejecutivo, se haga el planteamiento de un proyecto unificado. Al menos desde el oficialismo se espera que en 3 meses se pueda ya tener algo del proceso legislativo respecto de la ley de inversiones. Gracias, Patricio, y buenas tardes. Termina el plazo para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie sobre la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional. En el Ejecutivo se anticipó el veto a la ley impulsada por el correísmo y sus aliados. Paul Romero nos trae este tema. A horas que vence el plazo para que decida sobre el futuro de la ley de comunicación, el presidente Guillermo Lasso publicó una fotografía con sus ministros, asesores y el siguiente texto. Con el aporte que recogimos de la prensa en las mesas de diálogo, estamos finalizando el veto que realizaremos a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea. Nuestro compromiso siempre será con la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia. La mayoría de gremios y comunicadores exhortaron al mandatario el veto total de esta ley, aprobada por el correísmo y sus aliados en la Asamblea. Por ejemplo, la Asociación de Editores de Periódicos, que tiene varios reparos al cuerpo legal. El Estado garantizará la verdad. Y uno dice, es solo ese artículo ya demuestra lo que es la ley. Intentar penalizar o judicializar la opinión ya es una gran limitación que va a llevar a la autocensura. Y la autocensura lleva al atropello. El veto parcial sería un riesgo, según Rocha, por la incertidumbre política en el Parlamento. Tienen la mitad más 1 para que se allanen al veto presidencial. Dicen, bueno, eso no sabemos. Esa es justamente la mayor preocupación. No sabemos. Otros sectores sociales también apoyaron el veto total de la ley. Así la Asamblea no podrá tratar el proyecto durante un año. Considerando la situación de débil gobernabilidad, así como la pugna permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha dado lugar a que en más de una ocasión se reúnan más de 90 votos, lo más pertinente es aplicar un veto total. Además de la regresión de derechos, en el proyecto de ley se pretende controlar a los medios y a los periodistas, según el experto. No son solo por la vía de lo punitivo, de las nuevas atribuciones o de la fuerza de ellas hacia la Defensoría del Pueblo. De concretarse el veto parcial, la Asamblea tendrá 30 días para allanarse o insistir en el texto original. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia remitió una nueva terna para que el Consejo de Participación Ciudadana escoja al vocal que debe presidir el Consejo de la Judicatura, tal como lo señala la Constitución. Sin embargo, hay voces que señalan que se trata de un intento de cooptar esa entidad por parte del correísmo y del Partido Social Cristiano. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, remitió al Consejo de Participación Ciudadana una terna para que de allí se seleccione a quien debe ocupar la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. En el documento, Saquicela justifica el envío de la terna con el propósito de evitar una eventual acefalía en la que se podría ver envuelto el organismo de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial por la posible destitución y censura de los 3 vocales de la Judicatura que afrontan un juicio político en la Asamblea. Según el constitucionalista Ismael Quintana, no hay nada de extraño en ese pedido. Conforme dispone el 179 de la Constitución, y eso, se vayan o no se vayan los 3 vocales, tiene que solucionarse. Y la fórmula de solución es nombrar dentro de los integrantes de la terna a quien el Consejo de Participación Ciudadana estime cumple con los requisitos de ley
y cumple con las credenciales éticas o morales para desempeñar esta alta función. La terna está integrada por Inés Maritza Romero Esteves, ex fiscal, ex asesora del Ministerio de Justicia en el 2014, jueza de la Corte Provincial de Pichincha. También está en la terna Marco Antonio Tello Rodríguez, quien laboró en la empresa municipal de agua de Cuenca. Fue asistente de fiscal entre 2010 y 2012 en Azuay y desde el 2014 es asesor de la Corte Nacional de Justicia. Completa la terna Fabiola Gallardo Ramia, ex fiscal, jueza y actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El asambleísta Fernando Villavicencio cuestiona 2 de esos 3 nombres. La una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero a Maritza Romero, y la tercera, Fabiola Gallardo, pues favoreció con su fallo al narcotraficante Álvaro Pulido y a Alex Saab. A través de su cuenta de Twitter, la titular de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, ha señalado que sus actuaciones siempre han estado destinadas a la administración de justicia y no a fines políticos. Ahora es el Consejo de Participación Ciudadana quien deberá escoger a uno de los integrantes de esa terna. Sin embargo, hay un antecedente. En febrero, Iván Saquicela ya remitió una terna para que se designe al nuevo titular de la Judicatura, pero el Consejo se negó a hacerlo, argumentando que había un suplente habilitado para principalizarse. Y les vamos a mostrar ahora cómo las fuertes inundaciones se registraron en el sur de Estados Unidos. Son varias ciudades en Utah, en Arizona, en Texas, que están reportando afectaciones por esas intensas lluvias que se extenderán hasta hoy y mañana. Los bomberos tuvieron que rescatar a algunas familias y a conductores que quedaron atrapados en sus vehículos. El mal tiempo sorprendió a los habitantes del este de Texas, que durante el verano sufrieron una intensa sequía. Tras 67 días sin precipitaciones, ayer lunes llovió tanto que carreteras interestatales quedaron inundadas. La ciudad de Dallas soportó 6 horas de un torrencial aguacero que causó serias afectaciones. Creo que no todos esperaban tanta lluvia tan rápido. Así lo dijo el jefe de bomberos de Dallas, Joseph Martínez. Indicó que atendieron más de 60 llamadas de personas atrapadas en sus carros y confirmó la muerte de una mujer de 60 años, cuyo vehículo fue arrasado por el agua. Incluso hubo un tornado en el pueblo de Winona. No dejó fallecidos, pero causó gran devastación en la zona. El teléfono de la ciudad sonó con la alerta de una tormenta. Unos minutos después, un tornado y luego, boom, comenzaron las llamadas pidiendo ayuda, porque el tornado había golpeado el área. Así lo dijo la alcaldesa de Winona, Rachel Moreno. En el estado de Utah, la ciudad de Moab declaró el estado de emergencia después de las inundaciones. Aquí el agua ingresó a casas, negocios y varios árboles fueron derribados. Arizona también reportó daños por las lluvias. Mientras tanto, el oeste de Estados Unidos sigue padeciendo por la sequía desde hace más de 20 años, la cual ha dejado ríos y embalses reducidos. Expertos insisten en que todo esto es parte del calentamiento global. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, enormes rocas sobre una carretera mantienen incomunicadas a varias poblaciones de la provincia de Carchi. Los habitantes deben sortear y realizar transbordos para poder cruzar. Y también se incrementa el empleo informal en el Ecuador. Varios ciudadanos que no han encontrado un trabajo formal ya por años. Contamos esas historias al volver. Más noticias para ustedes a esta hora. Casi $1 millón falsos eran trasladados por las carreteras de nuestro país. Un hallazgo que ocurrió en un operativo en la vía Cuenca a Riobamba, donde retuvieron a 3 hombres y a una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Durante la tarde se va a desarrollar la audiencia en el cantón Chunchi, esto es en Chimborazo, y entre las dudas que deben despejar en esta investigación están cuál era el destino de este dinero falsificado. ¿Iba a ser utilizado dentro del Ecuador o iba para el extranjero?
Y además continúan los trabajos para despejar la carretera que conecta a la parroquia de Tufiño con las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán, esto es en la provincia del Carchi. Y es que un alud registrado el fin de semana arrastró tierras y enormes rocas con un sismo de 4.3 grados en esa zona. Y allí se ubica el complejo volcánico Chiles del Cerro Negro, cuya actividad ocasiona también esos temblores. Los sismos que se vienen registrando en el complejo volcánico Chiles Cerro Negro no cesan. Un temblor de magnitud 4.3 originó un gran deslizamiento en la vía que conduce a las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán. Debido a las grandes rocas, expertos del Ministerio de Obras Públicas tuvieron que poner dinamita en algunas para despejar el camino. La maquinaria que está ahorita trabajando no abasteció para desalojarlas, entonces se procedió a dinamitar. Estas son las faldas del volcán Chiles. Este es el epicentro donde los sismos son sentidos en mayor magnitud. En los últimos días se registró un deslizamiento de rocas que dejó incomunicadas a las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán. El deslave ocurrió hace 5 días y todavía se realizan trabajos con maquinarias. Mientras tanto, los comuneros de Chical y Maldonado deben hacer transbordos con el temor de que ocurran otros derrumbes. Por el momento, por lo que está de los temblores, el peligro que uno corre. La verdad hemos escuchado las noticias referente al tema y sí nos da un poco de temor. También hay turistas que no han podido avanzar debido a los trabajos en el área. Puede haber peligro, pero no nos imaginamos que justo en nuestro camino iba a pasar esto, ¿no? El riesgo para los obreros también es constante debido a la inestabilidad de la zona, ubicada en pleno epicentro de los sismos. Son cerca de 80 metros de la vía que resultaron afectadas. En las próximas horas se prevé dinamitar más rocas que aún impiden la libre circulación por la carretera. Y en Brasil, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compareció el Estado ecuatoriano en una audiencia. Se lo acusa de violar varios derechos de los pueblos no contactados, los Tagaeri y Taromenane, a través de varias actividades extractivas y respeto a la zona intangible y a la separación forzada de 2 niñas luego de la matanza del año 2013. Jacqueline Rodas está siguiendo la diligencia y nos cuenta. Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce un caso sobre pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. En Brasil se realiza la audiencia en la que se acusa al Estado ecuatoriano de violar varios derechos de los Tagaeri y Taromenane, indígenas que habitan en la Amazonía. El territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la zona de intangibilidad. Esto ha generado contactos que afectan seriamente su subsistencia, así como la autorización a empresas para realizar proyectos de explotación y que, en el contexto de la masacre ocurrida en el 2013, 2 niñas fueron separadas forzadamente de su comunidad. Los magistrados escucharon el testimonio de Conta, una de las 2 niñas afectadas. Me llevaron y yo lloraba, ¿dónde me están llevando? Con miedo, que no conocía qué mundo estoy. ¿Qué quieres de la Corte, Conta? Que diga el gobierno que deja vivir, que le diga que deja vivir libre, con territorio, que no acabe la selva. Además compareció el indígena Guaorani Pentibaigua. Ese territorio ancestral Tagaeri, ahora se ve la tubería de petróleo. Ahora se ve la petrolera como era antes. Antes era selva. El Estado ecuatoriano también presentó testigos. Se ha desarrollado este aspecto ambiental dentro de los bloques 31 y 43 con el propósito de salvaguardar estas áreas. La audiencia continúa. Es una diligencia previa a la decisión final de la Corte, en la que podría imponer una reparación económica al Estado ecuatoriano si lo encuentra responsable. Y el porcentaje de trabajadores que ahora se ubica en la informalidad ya sobrepasa el 51% en nuestro país, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por el INEC. Los especialistas advierten que esa cifra podría aumentar en los próximos meses si no se adoptan nuevas políticas gubernamentales. Carla Delgado nos cuenta más.
Nacho, soy el Nacho. Aunque tiene una licenciatura, Mauricio Arcos no ha podido encontrar un empleo formal desde hace 5 años. Por ahora se acomoda como puede. En esta época, por ejemplo, vende libros. Usted sabe, la realidad de la vida es que una persona pasada los 30 años ya no puede conseguir un trabajo fijo, porque ponen varios motivos que no servimos igual que un joven. Encontrar historias similares no es complicado. Angie, de 18 años, también se unió a la informalidad porque tampoco consigue trabajo, al igual que su madre, que se quedó desempleada durante la pandemia. ¿Cuánto más o menos están ganando al día ustedes? Entre $7, 4, por ahí. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, hasta julio el empleo en el sector informal llegó al 51.6%. Antes de la pandemia, el empleo informal era del 45%. Nosotros vamos a hogares, no a empresas, en esta encuesta en particular, en la encuesta de empleo. Si es que en la empresa o en la institución o donde sea que trabaje, existen más o menos de 100 personas. Esa es la pregunta. Entonces la persona responde, si es que hay menos de 100 personas, entonces se le pregunta por el conocimiento de si tiene RUC. Entonces si no tiene, se clasifica como informal. Pero las personas que están en la informalidad podrían ser más en los próximos meses, según advierte Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Si es que no se toman medidas para corregir tanto la protección social, porque a falta de protección social, así como eso incrementa la pobreza. Y aunque el trabajo informal se agudizó desde la pandemia, hay a quienes desde siempre les ha tocado vivirlo. Todo por la falta de oportunidades. Como Norma Núñez, quien vende caramelos en esta esquina desde hace 50 años. Y más adelante en Televistazo, decenas de conductores protestaron en las calles de Santa Elena por las múltiples sanciones de los fotorradares ubicados en la vía a la costa. Y también manifestaciones a favor y en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, terminaron en enfrentamientos con la policía. Ocurrió tras acusaciones de fiscalía por corrupción. Más noticias a esta hora. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hay más afectados por los fotorradares que se ubican en la vía Guayaquil-Salinas. Un grupo de 65 perjudicados protagonizó ahora una caravana de vehículos en Santa Elena para rechazar lo que para ellos son cobros ilegales. Diego Cuenca nos informa que esta mañana los afectados también impugnaron y se trata de cerca de 300 multas. Con una caravana de vehículos, conductores perjudicados fueron a impugnar a las cerca de 300 multas que han sido generadas por los fotorradares ubicados a lo largo de la vía Guayaquil-Salinas. El abogado de los afectados de la provincia de Santa Elena describió el malestar. Yo no dudo de que hoy los radares estén funcionando de la mejor manera. Perfecto, pero insisto en preguntar, y hace 9 meses atrás, ¿qué hacemos con esas multas? La Comisión de Tránsito, por honestidad, debió haberlas dejado sin efecto. ¿Pero qué hace? Insiste en su pretensión. Son 65 personas las que denuncian que los cobros serían ilegales. En total tienen que pagar más de $38.000. Por eso la impugnación la hicieron en la Unidad Judicial del Cantón La Libertad, en Santa Elena. En mi correo electrónico tengo por lo menos 20 notificaciones haciéndome recuerdo que tengo que cancelar esas multas. Ya es un acoso. ¿Cuánto de dinero tiene que pagar? O sea, como $1.000. El gobernador de la península indicó que creó una comisión para inspeccionar las denuncias. Hay algo subgéneris de que en muchos casos nos hemos dado cuenta de que las personas que tienen estas situaciones no solamente tienen un vehículo, sino tienen algunos vehículos. En todo caso, cuando ya tengamos las investigaciones en firme, las daremos a conocer. Pero hay casos como Héctor que tienen que pagar 9 citaciones por exceso de velocidad detectado por el radar en un solo vehículo. Algo injusto lo que me están cobrando. Tengo 3 multas del mes de mayo, una de junio y 5 de julio. Tras esta serie de reclamos contra los radares, durante los últimos días, varios de los dispositivos han sufrido daños por actos vandálicos. No solo en la carretera que conecta al puerto principal con la península, sino también en la Ruta del Sol. Y hay alarma en una cooperativa del Guasmo Central por el hallazgo del cadáver de un hombre que fue maniatado, baleado en media calle. Según información preliminar, los criminales arrojaron a la víctima desde un carro y luego la ejecutaron. Les traemos un informe.
El cuerpo estaba maniatado en medio de una calle de la cooperativa Carlos Castro, en el Guasmo Central. La alerta del hallazgo en ese sector del sur de Guayaquil se dio esta madrugada. Hasta el sitio llegaron agentes especializados de la policía, quienes comprobaron que la víctima tenía además su boca tapada con cinta de embalaje y le habían disparado en la cabeza. Un testigo comentó que al hombre de aproximadamente 42 años lo arrojaron desde un carro para ejecutarlo. Por la forma como está embalado, estaban sacando la información. Ese más es colombiano. Lo trajeron aquí, botarlo aquí para dejar una señal. El área fue acordonada por criminalística que realizó el levantamiento del cuerpo. Los habitantes están alarmados porque ese no es el único crimen de este tipo registrado muy cerca de esa zona. Pues el pasado jueves en la noche y el viernes en la madrugada se hallaron otros 2 cuerpos maniatados y baleados, pero a orillas del estero, en el Guasmo Sur. Por ahora continúan las investigaciones de estos casos. Seguimos con más. En Pozorja, en la parroquia de Guayaquil, la policía decomisó 2 fusiles, municiones y droga. El armamento estaba en poder de 3 sujetos que intentaron escapar de los agentes luego de disparar contra una vivienda. Ítalo Ruiz nos trae ahora los detalles. A estos 3 sujetos la suerte se les terminó después de cometer un atentado en el barrio San Gregorio de la parroquia Pozorja, en Guayaquil. Varios policías que patrullaban el sector vieron cómo los delincuentes dispararon contra una vivienda y empezaron a perseguirlos. Y estos individuos usan las armas de fuego que portaban en contra de la humanidad de nuestros policías. Tras varios minutos, los sujetos ingresaron a una vivienda, saltaron una cerca y trataron de esconderse en otra casa donde finalmente fueron acorralados. En la persecución de nuestros policías y alrededor de toda la cuadra rodearon y lograron la aprehensión de los 3 sujetos. Al momento de la captura, los uniformados les decomisaron 3 armas de fuego. Se encontró 91 cartuchos de este fusil 5.56, los 2 fusiles que son Colt, fabricación americana, de igual manera un revólver con munición calibre 22, sustancias sujetas a fiscalización. El coronel Juan Pablo Luna, jefe zonal subrogante de la Policía Judicial, indicó que ninguno de los sospechosos registra antecedentes penales. Un detenido tiene 21 años, el otro 23 años, son de nacionalidad ecuatoriana, pero hay otro de 29 años que es de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos. Una mujer fue apuñalada por un delincuente después de robarle sus pertenencias en el norte de Quito. Carlos Luis Carrillo acudió al lugar, nos cuenta más detalles de este hecho que pone nuevamente en alerta a los vecinos de este sector. Sucedió la noche de este lunes. Una mujer fue apuñalada por un delincuente sobre la calle Luxemburgo, en el sector de La Carolina. El hecho ocurrió cuando un hombre le robó sus pertenencias. De que por robarle la cartera le apuñala las 2 piernas a la chica. Y vimos a una dama tirada en el suelo. Fue cuando mi compañera y yo la auxiliamos, le tapamos las heridas con nuestras manos. Esto alertó a los vecinos, quienes incluso trataron de atrapar al agresor. Sin embargo, este huyó en medio de la gente. Solo una persona, un hombre robusto, alto, 1,80 por ahí. Los moradores aseguran que el sector se ha vuelto peligroso y aunque las autoridades han colocado cámaras de videovigilancia como medida de prevención, estas no funcionan como esperaban. Tenemos cámaras que están instaladas en la República Salvador y Portugal, modernas, 5 cámaras en un parante, pero van 4 meses y no están enlazadas al ECO. Más vigilancia, más controles, es lo que piden los vecinos de este sector, del norte de la capital. Seguimos con más. Hay malestar entre los usuarios que buscan cumplir con la revisión técnica vehicular en Quito. Como nos va a contar ahora Carlos Luis Carrillo, quienes quieren acceder a la página para obtener un turno no lo están consiguiendo debido a la saturación de usuarios. El malestar se concentra en los centros de revisión vehicular en Quito. Aquí encontramos a don Ramiro, quien vino con su camioneta y pese a ser nueva, no pasó la prueba. Por un simple foco no pasé y me dicen que tengo que volver a pasar la revisión y que coge turno, pero no hay turnos. Para conseguir un turno tuvo que pasar varios días pegado a la computadora, ingresando a la página y ahora dice que le va a tocar el mismo periplo.
Antes había en las colas, pero se matriculaba enseguida. Ahora con plataformas y todo, un relajo, un caos, no hay como coger. Esta historia se repite en muchos casos. Don Hernán, en cambio, tiene una furgoneta de transporte escolar y hasta ahora no ha podido sacar un turno para la revisión, pese a que ya tiene pagado los valores. Uno se ingresa a las páginas de la AMT y le salen unos afichitos indicándole que no hay turnos y que se habilitará en las próximas horas. Entonces, y nosotros para los colegios que ya mismo empezamos es una garantía que el vehículo esté hecho la revisión. ¿Y su carro qué placa es? Placa 3. Intentamos dialogar con la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos explique el por qué se dan estos inconvenientes. Sin embargo, nos contestaron que por su apretada agenda no podía atendernos. Los usuarios al momento dicen sentirse preocupados, pues las multas no esperan y temen que el tiempo pase y no puedan acceder a la revisión. Y ahora les contamos que la Cruz Roja del Guayas ha organizado su primera feria canina para promover la adopción responsable de perros que antes sufrieron maltratos o que fueron abandonados por sus dueños. Decenas de personas fueron parte de este evento junto a sus mascotas. Fue una jornada para regalar amor y caricias a nuestros amigos de cuatro patas. Este fin de semana, en las instalaciones del Hipódromo Miguel Salentivo en San Borondón, se realizó la primera edición de la Perrocon, una feria canina organizada por la Cruz Roja del Guayas. Justamente para promover lo que es el bienestar animal, lo que es una tenencia responsable de mascotas y, por supuesto, generar conciencia en la gente respecto a lo que es un proceso de adopción responsable. Aquí la misión fue encontrarle hogar a decenas de perros que permanecen en albergues, a la espera de una familia que los pueda consentir como se merecen. Incluso en cerca de esta zona hay demasiados albergues, están saturados de perros con traumas. Nosotros como brigada hemos ido a estos albergues a ayudar a los perros. Algunos también apadrinaron a mascotas o donaron alimentos. Daniel y Marisa llegaron para distraerse un momento y disfrutar junto a los suyos. Es por eso muchas veces mejor adoptar antes que estar comprando. Más aún porque imagínense todos esos animales que están en las calles y no tienen un lugar donde vivir. Es un trámite tener un animalito, pero aquí pueden acercarse, elegir una mascota y todos son muy amigables. Y quienes deseen adoptar deben cumplir ciertos requisitos. Planillas de dirección de luz donde se pueda constar la dirección de la casa, cédula de identidad, de que la casa incluso se hace una inspección física para que ellos puedan tener la tranquilidad de que la mascota se va a encontrar en un hogar que va a tener también las necesidades de lo que abarcan, que las puedan cumplir, que puedan tener un pequeño patio, de que puedan pasear y que por supuesto los dueños sean muy responsables. Antes de llegar aquí, estos perros permanecieron en abandono por algún tiempo. Ahora ellos tendrán una nueva oportunidad de vida para entregar todo su cariño, el amor más puro y fiel que podemos recibir. Les vamos a mostrar ahora cómo una familia decidió festejar a lo grande el cumpleaños de una mascota. La protagonista de esta historia es esta perrita que ven en pantalla, una perrita chihuahua que celebró sus 15 años de vida, pero como toda una quinceañera. Desde ese pomposo vestido rosa hasta el cuerpo de baile con vals incluido, participaron algunas coreografías como parte de la celebración también. Una fiesta que contó con cerca de 300 invitados y fue compartida en plataformas como TikTok, donde los videos ya se viralizaron apenas en cuestión de horas.